Temas de la Biblia. Muy buenos días. Les doy la bienvenida a este recinto, a este lugar. Te ruego que dispongas tu corazón, dispongas tu mente, tu ser. Hoy se va a tratar de exponer la palabra por su gracia, por su misericordia. Y puede ser que hoy haya algo que tú necesites, que Dios te hable, que el afán, que el ajetreo de los problemas que se tienen no te quiten la atención. Es un momento muy especial que se debe de tener. Es un momento muy corto, un tiempo muy limitado para alabar, para descansar en Dios. Entonces, te ruego que pongas todo el interés en lo que se va a exponer. Algunas recomendaciones, pues, poner tu celular en silencio, en modo avión, tener el debido respeto para el Espíritu Santo. Si tienes alguna inquietud, algún deseo de hacerte un té o un café, ir al servicio, es el momento de hacerlo. Te doy el tiempo para que estés a gusto, cómoda en el sentido de que no te falte nada. También saludamos a las personas que nos ven por internet, que están en las diferentes plataformas, y bueno, pues les pedimos que tengan la atención debida. Es muy fácil distraerse en el lugar cómodo donde uno está, en su casa, en donde estén viendo por las plataformas. Hoy vamos a tratar de exponer la palabra por la gracia de Dios y hemos puesto por título el siguiente mensaje, lo hemos denominado de la siguiente forma: pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Qué significa esto? De entrada, puede ser que quede un poco confuso lo que es este título. Pero bueno, vamos a tratar de irlo desmenuzando, de irlo explicando. Y vamos a ver la trascendencia de la humildad y también la trascendencia o las consecuencias de aquellas personas que no son humildes. Antes de seguir, quiero orar para que Dios respalde este mensaje y ponernos en sus manos. Padre Celestial, te ruego que nos visites el día de hoy, Señor. Hoy has puesto tú este mensaje, que sea claro, que sea directo a cada persona conforme a su necesidad. Te ruego, Señor, que me des la gracia para explicar
para poder exponerlo de forma adecuada. Tú sabes, Señor, la necesidad, tú sabes, Señor, lo que has puesto en mi corazón y que se exprese con la debida entereza, el énfasis que debe de llevar. Trata a esa persona que viene con esa necesidad, con esa esperanza, Señor. Y, Señor, pues que salgan bendecidas las personas de aquí, que encuentren solución a su situación y que te encuentren a ti, Señor. En nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. El objetivo que se persigue de este estudio es saber que la humildad es un medio que te lleva a una relación personal con Jesús, utilizando el servicio, la obediencia y la sumisión, la mansedumbre, valores que hoy en día ya casi no se practican, sobre todo lo que es el respeto, la obediencia. Quiero decirte que la mansedumbre es un valor que se desprende de la humildad. Sabemos que las personas humildes agradan a Dios y le gusta a Dios que seamos humildes. Un niño se humilla, un niño conoce su condición ante sus padres y ve que no puede hacer nada, que necesita ser dirigido, que necesita ser ayudado. Y le dice a su padre: debo de hacer esto, dame esto otro, puedo ir para allá. Depende del papá, porque sabe sus limitaciones. Sabe que él solo no lo logra, no puede hacerlo. Jesús nos hace saber lo mismo. Lo dice en su palabra: nada podéis hacer fuera de mí. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy la puerta. En fin, Jesús es todo para nosotros. Como cita principal o pasaje principal es Proverbios 29:23. Proverbios 29:23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Te decía ahorita que puede ser que esto te dé confusión o que no entiendas realmente lo que es esto. Hay algunas traducciones diferentes y tal vez son más claras. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente señala lo siguiente: el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Otra traducción, Nueva Versión Internacional: el altivo será humillado, pero el de espíritu humilde será honrado. ¿Qué podamos entender con esto? Es muy claro el mensaje. Jesús nos señala que el soberbio va a caer. Más adelante vamos a presentar unas citas, lo que le va a pasar al soberbio, al arrogante, al orgulloso, aquel que es una persona apartada de Dios, que no tiene temor de Él y que tarde que temprano
se va a cumplir esto, porque está establecido en la palabra, y todo lo que está en la palabra se va a cumplir. En este pasaje hay un concepto que quiero resaltar. Señala, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Pero al humilde de espíritu. ¿Quién es el humilde de espíritu? ¿Cómo o qué significado tiene para Jesús, para Dios, la humildad de espíritu? Vayamos a la cita Proverbios 20:27. En Proverbios 20:27 está lo que significa: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea, que el espíritu del hombre es una lámpara, así lo ve Jehová Dios. Es una lámpara de nosotros que va a lo más profundo de nuestro corazón. Expone, clarifica lo que hay en nuestro corazón. Por eso lo señala como una lámpara. Entonces, el humilde de espíritu significa que Dios te visualiza con una claridad, y eso te hace o te lleva a que veas tu condición ante Él. ¿En qué sentido? En el sentido de conoce tu corazón, de donde emanan los sentimientos, de donde hay el actuar del ser humano. De allí. Entonces, el ser humilde te lleva a esa condición. ¿Qué pasa si no eres humilde? ¿Qué pasa si yo no soy humilde? Pues no somos claros, aparentamos o se aparenta, y tarde que temprano Dios nos va a doblegar o nos va a direccionar a un lugar que nadie quiere ir. Dios promete vida eterna, pero también existe una vida de tormento, por decirlo así. Un lugar donde está designado para Satanás. Pero si no quiere esa persona ir con Dios, obedecer, dejar su pecado, entonces va a tener su recompensa. La palabra humildad tiene raíces del latín humilitas, derivado de humus, que quiere decir tierra, originalmente asociándole con lo bajo y lo terrenal. Eso es de latín humilitas. También tiene su origen del griego, de la palabra tapeinos. Significa que es algo que no se eleva mucho de la tierra. Ok. La humildad es reconocer nuestra condición ante Dios. Vamos a dar varias cualidades, algunas definiciones y los beneficios que se obtienen por obtener o por hacernos humildes.
Te decía ahorita que en la actualidad hay muy pocas personas que son humildes. Y déjame decirte que hay muchas congregaciones que les falta esta cualidad, este valor. Aún entre nosotros en esta congregación puede ser que haya personas soberbias que no reconozcan esa condición ante Dios. Hay algunos sinónimos de la palabra humildad, como por ejemplo modestia, sencillez, recato, sumisión, moderación, acatamiento. También hay los antónimos, que es la parte contraria a la humildad, que son soberbia, arrogancia, vanidad, orgullo, altanería, altivez, prepotencia, entre otras. Te digo esto porque quiero que se identifique correctamente lo que es ser humilde. La humildad para mucha gente es no tener dinero, vivir en situaciones precarias, pero no significa eso. Hay gente que carece de lo elemental. Su habitación, su casa, su morada es muy restringida, y hay gente muy soberbia. Hay gente que no reconoce la grandeza del Señor. De forma contraria, hay gente que es rica en cuestiones de bienes materiales y es humilde, reconoce y actúa y sirve al Señor. Se supone o se tiene la creencia que la mayoría de las personas pobres son humildes y que la mayoría de las personas acaudaladas son orgullosas, son soberbias. El mundo está muy descompuesto, el mundo tiene una variación enorme en este sentido. Y te decía yo ahorita, inclusive en las denominaciones, hay mucha soberbia, hay orgullo, hay vanidad, hay el desconocimiento del Señor realmente. A esta iglesia se le ha dado un calificativo de que es muy radical, de que somos exageradamente perfectos o que pretendemos ir a la perfección. Jesús es muy claro: sin santidad nadie verá al Señor. Ser santo como yo soy. Mucha gente allá afuera dice: es que eso no puede ser, no puedes vivir así, estamos en la carne. Jesús lo demostró, Jesús vino, se hizo hombre y nos enseñó realmente cómo vivir. Algunas definiciones de lo que es humildad, algunas definiciones de lo que es la humildad: calidad de la persona en cuanto a carecer de arrogancia y orgullo y tener una justa estima del valor personal. Otra definición: virtud y cualidad humana que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades, actuando con modestia, respeto y sin vanidad. En conclusión, ¿cómo podemos resumir estas definiciones? La humildad es una actitud interna de dependencia total de Dios y el reconocimiento de que talentos y logros son
dones divinos, no méritos propios. Quiero explicarte un poquito que Dios nos pide que seamos humildes, pero el mundo enseña otra cosa. En la casa, muchas veces los matrimonios son egoístas, hay amarguras, hay sometimiento que no es correcto. Y por esas condiciones, esa vanidad, ese orgullo, esa soberbia, esa amargura que se tiene, hay muchos hogares desintegrados. Y no asumen su rol como debe de ser, de tener esa humildad, de reconocer que deben de dejar que Dios obre en su matrimonio. Vienen los hijos y estos, pues es difícil, si no se tiene una cimentación, no se tiene una moral, si no se tiene un temor de Dios de cómo guiarlos. ¿Qué educación les van a dar cuando hay un matrimonio inconverso a sus hijos? ¿Qué fundamentos va a haber? Por eso es tan importante que acercarse a Dios, conocer lo que Dios pide, lo que Dios demanda. En el trabajo hay mucha arrogancia, hay una situación de menosprecio, de que yo sé más que tú, yo lo puedo hacer mejor, de que no quiero que empieces a subir porque vas a ir sobre mi puesto. Hay muchos actuares incorrectos. En la escuela se enseña que el conocimiento te va a llevar a una vida, a un nivel de vida mucho mejor, valga la redundancia, que te va a llevar a un estado mejor. Pero también te enseñan que ese conocimiento es vanidad. Dice la palabra que de qué le sirve al hombre conquistar el mundo si tiene su alma perdida. ¿De qué le sirve al hombre tener tanto conocimiento si no lo aplica, si no tiene el conocimiento de Dios? El mundo te ofrece cosas vanas, soberbia, orgullo, indiferencia, muchas cosas que destruyen el alma, la dignidad como persona. Pero Jesús nos muestra el sentido contrario. Nos indica: sé humilde, sé manso, sé sencillos, ten mansedumbre. Practica esa humildad. Humíllate ante tu Creador. Si ustedes le dicen eso a una persona que es arrogante, ¿cómo crees que va a reaccionar? Voy a perder todo lo que tengo, todo lo que he logrado, con esa dedicación, con ese esfuerzo. Tal vez se refiere esa persona a las cuestiones materiales, pero en las cuestiones espirituales, en las cuestiones de Dios, las cosas son muy diferentes. Muy diferentes. ¿Qué le va a pasar a una persona que no atiende el mensaje y que sigue siendo una persona impía? Una persona que no quiere ser humilde, una persona que no quiere humillarse, que no quiere reconocer que esto es vida eterna.
esto que muestra Jesús. ¿Qué va a pasar con esas personas? Quiero que consultemos la palabra en el Salmo 92:7. Fíjense lo que va a pasar, porque esas personas las vemos que van teniendo éxito, que les va bien, que sus negocios van creciendo cada vez más y más, y parece ser que aquella persona que se entrega a Dios, las cosas no salen. Y empieza una situación pues de duda y decir, caray, ¿estaré en el camino equivocado? Fíjense lo que dice el salmista en este pasaje, en Salmo 92:7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. O sea, en otras palabras, el impío no va a fructificar. Lo dice la palabra, está escrito. Querida persona, hoy el Señor te hace esta indicación. Si eres una persona impía, si eres una persona que no quieres acatar, que es más tu cuestión material, tus proyectos, no. Aquí dice no. Aunque tengas éxito, sé humilde, porque este es el fin para los impíos. Van a ser destruidos eternamente. ¿Qué significa la humildad para un cristiano? ¿Qué significa? Es reconocer con agradecimiento nuestra dependencia del Señor y comprender que tenemos la necesidad constante de su dirección. Jesús lo manifestó y Jesús lo enseñó. La humildad es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios. No es señal de debilidad. No. ¿Por qué? Porque Dios te va a levantar, Dios te va a honrar. Tarde que temprano lo va a hacer si tú eres humilde. Si tú eres una persona temerosa, Dios te va a honrar, Dios te va a levantar, Dios te va a direccionar, Dios no te va a dejar, como hasta el día de hoy no te ha dejado. No es señal de debilidad, de timidez ni de temor, sino de una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. En nuestras fuerzas nada podemos hacer. Todo viene de Jesús. Y hay gente, vuelvo a insistir, que no reconoce esta situación, es soberbia. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de humildad. Nos indica qué hacer. En Juan 5:30, nos hace una referencia, nos dice su condición: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús no actuaba por su propia voluntad, siempre consultaba a su Padre. Tú me dirás, bueno, y siendo Dios, ¿por qué hacía eso? Porque Él tenía su condición humana como hombre y era sujeto a los mismos consecuencias del pecado. Era sujeto, era susceptible de que fuera tentado, y Él tenía que tener fortaleza. Y vemos que Él siempre oraba, siempre se ponía en las manos de su Padre, siempre estaba con Él y siempre le agradecía. Y Él indicaba que nada podía hacer. ¿Por qué? Porque quería hacer la voluntad de su Padre. Hoy yo te pido o te digo a ti, ¿tú haces la voluntad de Dios? ¿Tú lees la palabra? ¿Sabes lo que está plasmado aquí y lo llevas a cabo? ¿O simplemente lo lees y lo dejas ahí? ¿O ni lees la palabra? Veamos la humildad de Jesucristo en estos pasajes. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como tú, como yo. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Querida persona, la muerte de cruz en aquellos tiempos era, según los históricos, la muerte más fea, más horrible. Era un sacrificio enorme. El morir o el estar crucificado en una cruz de madera significaba maldito. Y Jesús murió en esas condiciones. Esa muerte de cruz era para los malhechores, para los esclavos, para los que hacían maldad. Y Jesús fue a esa muerte de cruz. Se despojó de su divinidad, se despojó de ese atributo divino para venir a enseñarnos y decir cómo vivir. En Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué hizo Jehová Dios? ¿Qué hizo el Padre con su Hijo? Lo exaltó hasta lo sumo, lo más alto, lo más sublime, lo más honroso, lo más glorioso. Su Padre lo exaltó. ¿Por qué? Porque tuvo una humillación muy grande Jesús.
aparte de tener una condición humana, sufrió en la cruz en la forma que estuvo crucificado. Y Dios le dio su recompensa, por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Claro, va a ser proporcional esa exaltación que a ti te va a dar si eres humilde, si tú te humillas. Yo te dije, Jesús nos muestra cómo se humilló. Y si tú te humillas, vas a tener esa recompensa. Sabemos que Jesús resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de su Padre. Por eso te decía ahorita, humíllate, reconoce esa grandeza. Date cuenta que no puedes hacer nada sin Él. Ponte a orar, ten esa comunicación con el Señor. Dios quiere que lo hagas. Por eso ha puesto ese mensaje el día de hoy. Juan, en 13:5, Jesús hace un acto de humildad muy, muy grande. Nos dicen las Escrituras lo siguiente: luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Anteriormente Jesús agarró una toalla, se ciñó con ella y luego fue con los discípulos y les empezó a lavar sus pies. Pedro le dijo: no te voy a dejar que me laves los pies. Jesús le dice: permíteme que lo haga, porque si no, no vas a tener parte conmigo en la eternidad. Pedro le contesta inmediatamente, le dice: Señor, lávame los pies, lávame las manos, lávame la cabeza. Cuando instantes antes le dijo que no quería. Pedro se dio cuenta de lo que estaba haciendo Jesús, era humillarse demasiado, era un acto de humildad. Eso le correspondía a los esclavos, a la gente servidora, no a Jesús. Y Él lo hizo para demostrar este grado de humildad. Ya vimos que el Padre lo exaltó en lo sumo, en el sumo, demasiado alto, con mucha gloria, con mucha honra. Hubo algunos personajes en la historia, en la cuestión bíblica, que fueron humildes, muy humildes. Moisés fue un hombre muy, pero muy humilde, muy sumiso, muy obediente. La mayoría de ustedes conoce su historia. Fue un hombre que fue seleccionado, fue escogido por Dios para que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y cuando el pueblo blasfemaba, el pueblo se enfadaba, no le gustaba, porque creían que iban a perecer, le reclamaban a Dios y Moisés intervenía orando, platicando con Dios y les decía: dales otra oportunidad. Y Dios actuaba conforme a la petición, a la oración de Moisés, contestándole las oraciones. Una comunicación enorme, una comunicación muy estrecha.
Dios a través de Moisés da los 10 mandamientos, la ley para su pueblo. Y fue una cosa hermosa. La palabra señala que cuando bajó del monte con las tablas, venía con el rostro completamente blanco, su cabello, de la gloria del Señor. Estuvo 40 noches y 40 días en ayuno, mientras que le dictaba o se plasmaban los 10 mandamientos. Hubo una murmuración por parte de sus hermanos de Moisés. Estaban incómodos estos hermanos, lo que era Aarón y lo que era María, llamada a veces Miriam, y murmuraron en contra de Moisés. ¿Qué fue lo que pasó? Estaban celosos y decían, ¿por qué Dios nos habla únicamente a través de Moisés? A nosotros también nos debe de hablar, nos debe de decir lo que hay que hacer, cómo dirigir, cómo llevar el pueblo. Y Dios escuchó esa murmuración. Miriam o María fue desechada de la congregación durante 7 días. La apartaron para que viera su falta. Esto que te estoy platicando es un relato bíblico, pero ¿cuántas veces querida persona, recibes tú una murmuración, un ataque de tu propia familia y te quieren sacar de lo que Dios te ha indicado, de lo que Dios te está ilustrando, de los mensajes que se te están dando y que te dicen, es que son muy radicales, es que no es cierto, no se puede vivir así? La palabra te dice lo contrario, la palabra te dice que tienes que ser humilde, que te tienes que humillar. Y alguien te dice, no se puede, tal vez sea tu pareja, tal vez sean tus hijos, el vecino, el compañero de trabajo, no sé, alguien que no conoce de Dios y argumenta que no se puede. Había una incomodidad, por eso le dijeron a Moisés esto. Moisés tenía una esposa causita de la ciudad de Cus, y esta mujer era una mujer de, así lo describe la palabra, de piel oscura. Entonces, tal vez no era agrado de María, tal vez no era agrado de Aarón, y dijeron esto a Moisés. En Números capítulo 12, versículo 3, 6 y 7, se nos narra lo siguiente, las características de Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En el versículo 6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras,
Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. En el versículo 7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¡Qué dicha! ¡Qué privilegio! Tú en tu intimidad, en relación con el Señor, yo te pregunto, ¿puedes tener esa misma comunicación, esa misma respuesta? ¿Yo la podré tener? Claro, si Dios lo permite, nos disponemos y Dios quiere que tengamos esa comunicación con Él. Otro personaje que fue humilde, José, el que vendieron sus hermanos y se fue a Egipto. La mujer de Potifar le invitó a que tuviera relaciones, que se acostara con ella. Y José le dijo, no, eres la esposa de un oficial del rey y a Dios no le agrada. Después fue calumniado José. Esta mujer cambió la situación y lo culpó de que él había querido abusar de ella. El enemigo siempre tratando de atacar, tratando de convencer de que no se hagan las cosas de Dios. Pero José era un hombre asistido por Dios. Siempre fue un hombre que tuvo una relación muy estrecha con el Señor. Otra persona, historia bíblica, fue Zaqueo, un recaudador de rentas, de impuestos. Él quería ver a Jesús y Jesús le dice, bájate. Se subió a un sicómoro, a un árbol, para verle porque era de estatura baja. Asistió en su hogar, Jesús estuvo con él y se puso a cuenta, le dijo que iba a restituir. Impresionante la forma en que lo describió, que iba a devolver 4 veces a aquellas personas que había defraudado, que les había robado. Cuando hay convicción de pecado, la persona quiere realmente ponerse a cuentas con Dios y no le importa dejar una condición cómoda, a gusto de bienestar. Hubo mujeres que se humillaron ante Dios. Fue Abigail, esposa de Nabal. Era un hombre perverso. Cuando David iba a pasar por este lugar, mandó a sus siervos que fueran a avisarle que quería pasar a su casa y a servirle. Y Nabal se llenó de soberbia y le dijo que no lo conocía.
Cuando regresaron estos siervos de David, le contaron a David lo que había pasado, y David, un hombre de guerra, un hombre fuerte, tomó la determinación de destruir a Nabal. Pero Abigail se dio cuenta a través de un siervo y rápidamente actuó, rápidamente. Agarró algunos frutos, algunas cosas de valor y fue a David y lo convenció de que no hiciera lo que pretendía con su esposo. Maravilloso, porque Dios le dio esa dirección y actuó de forma inmediata. ¿Qué otras mujeres sabemos de Ruth? Ruth se casó con un hombre, era un hijo de Noemí, quedó viuda, y Noemí estaba fuera de su tribu, estaba en Moab, y regresó y le decía a sus nueras, entre ella a Ruth, quédate aquí. Y Ruth le dice, no, a donde tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth se fue con Noemí, después se casó con Boaz y fue la bisabuela de David. Y sabemos que de esta descendencia nació Jesús. La determinación y la convicción de Ruth para irse con su suegra. Y Dios la levantó, Dios la honró, Dios la exaltó. Qué privilegio ser del linaje de Jesús. Sabemos la historia también de Esther, una mujer que fue reina de los persas y tuvo que intervenir porque iban a destruir a su pueblo. Y se humilló tanto que tuvo que hablar al rey sin pedirle autorización. Y cuando eso se hacía, se mataba a la persona que no pedía la autorización correspondiente. Mas, sin embargo, Esther fue considerada y pudo liberar a su pueblo de una exterminación. Hay muchos más personajes, pero es muy extenso esto. Sabemos la conversión de Pablo, que fue utilizado para predicarle a los gentiles. Si hay esa humildad, si hay esa humillación, Jesús lo reconoce, Jehová Dios también. En Isaías 57:15, dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué promesa tan bonita.
qué palabras de Isaías, bueno, de Dios a través de Isaías. Vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué es vivificar? Hacerlo vivir con una fuerza que no le va a pasar nada. Intensificar esa vida. Maravilloso. En Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo del 8 al 9, nos hacen una recomendación para ser humildes, para tener esa armonía como cristianos. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos, fraternalmente misericordiosos y amigables. El versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Nos habla de una conducta. La humildad es una conducta, es una forma de proceder. Cuando vemos una persona soberbia o cuando hay alguna persona que se conduce en ese sentido, inmediatamente se dice, esa persona no es humilde, esa persona es difícil. Aquí está lo que debemos de hacer, cómo debemos de actuar. Pero hay que tener temor de Dios, hay que despojarnos de todo aquello que nos impide tener esa relación, esa comunicación con Dios. Por último, Filipenses, capítulo 2, versículo 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Querida persona, esto es lo que sucede en el mundo. Hay una generación de maldad. La maldad va en aumento, cada vez es peor. Y si tú no estás fuerte, vas a caer. La maldad va a alcanzar a esas personas que no están firmes, a esas personas que no han querido ser humildes, a esas personas que practican la soberbia, que son orgullosas. El mundo está lleno de eso. En el mundo creen que así se logran las cosas y sabemos que no es cierto. Dios nos muestra la fórmula, Dios nos indica lo que hay que hacer. Querida persona, este es el mensaje que se ha expuesto el día de hoy. Espero que algo se te haya quedado, que Dios te haya hablado. Quiero decirte que una iglesia, una congregación, si no es humilde, no va a salir adelante. Hay que quitar murmuraciones, hay que quitar enfados, egoísmo. Hay que quitar todo aquello que estorba para llegar a Dios. Si tú esto lo llevas a tu vida personal,
a tu familia, a tu hogar, en tu trabajo, en tu colonia, con tus vecinos, vas a ser mejor. Dios te va a respaldar. Cuando tú tienes la dirección de Dios, la gente allá afuera lo nota, porque tienes otra conducta, tienes otra forma de actuar. Eres humilde, eres sencillo, reconoces la condición que tienes ante Dios. Siempre hay que ver los intereses de las demás personas como principales en función de las nuestras. Que las nuestras sean menos importantes. Y cuando hagas esto, Dios te va a exaltar, Dios te va a honrar. ¿Qué va a pasar si no quieres seguir esto? La palabra ya lo dijimos, va a haber una destrucción eterna. Y esto se va a llevar a cabo. Hoy tienes la oportunidad, hoy estamos aquí y lo podemos hacer. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta tarde por este mensaje, Señor. Trata a cada persona que vino, Señor, aún a mí. Tú sabes lo que hay en mi corazón, lo que me faltas, el privilegio de estar aquí, pero también la responsabilidad. Quiero agradecerte, Señor, porque trajiste a personas, les animaste a que vinieran el día de hoy. Hoy, Señor, que haya esa humildad, Padre, para que haya esa exaltación, para que haya ese honra, y Señor, todos procedan a esa vida eterna. Nada podemos hacer fuera de ti, Señor. Como tú lo mencionabas, mi Señor Jesús, diciendo que tú hacías todo conforme a la voluntad de tu Padre. Que así sea en cada uno de nosotros, Señor. Que cada uno tenga ese temor, esa reverencia ante ti, Señor. Y tengamos esa armonía con respecto a lo que tú deseas, a lo que tú pides, a lo que tú demandas, Señor. Muchas gracias en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Temas de la Biblia.